Sean bienvenidos, este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia CENTI en Miami. Junto con mi esposa Ana Lucía, estamos aquí muy agradecidos a Dios de poder compartir este tiempo tan especial con ustedes aquí, los que estamos presentes y los que nos acompañan por internet. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la valentía y cómo cuando nos enfrentamos al Evangelio, el Evangelio exige ser valientes. Y esto quizás es algo que a veces nos cuesta comprender y entender. Y es la razón por la cual muchos cristianos viven vidas cristianas muy de segunda categoría. Porque quiero decirles que para vivir la vida cristiana, para ver la gloria de Dios, se necesita ser valiente. Se necesita permitir que Dios coloque en usted por el Espíritu Santo, usted deje salir esa valentía que solo Dios puede dar. Y es posible ser hijo de Dios y es posible no ser valientes. Muchas cosas nosotros tenemos, enfrentamos situaciones que no nos permiten desarrollar lo que Dios quiere para nuestras vidas. La última semana estuvimos trabajando Mateo capítulo 24 al 39, ¿se acuerdan? Del versículo 24 al 30, capítulo 24, el versículo 37 al 39. Recordemos, los discípulos le han preguntado a Jesús sobre cómo va a ser el final de los tiempos, ¿se acuerdan? Y Jesús les hace una referencia y les dice que va a ser la venida cuando regrese el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Él plantea que va a ser como la época de Noé. Y dice allí en el capítulo 24 de San Mateo, dice que porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el versículo 39 o 38, no, 39, dice, ¿y no qué? No entendieron. Esa generación no entendió lo que estaba sucediendo. Y con base en eso, pues, es bien importante. Ahora, hay algo que quiero enfatizar que no enfaticé hace una semana, es la palabra cuando dice, y no entendieron hasta que. O sea, ¿entendieron? Sí entendieron, pero el problema fue que entendieron ¿cuándo? Tarde. Ya había aparecido el diluvio. Y dice que todos, ¿qué pasó con todos allí? Se los llevó a todos. ¿Ok? O sea que es importante entender los tiempos, los momentos, porque si no va a ser tarde. Y por eso es importante que nosotros entendamos este tiempo del año 2021, que es el tiempo del Espíritu Santo y su palabra. Es el tiempo que nosotros podamos comprender este tiempo. Bien, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. La palabra de Dios dice aquí, mencionando y hablando de Noé, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, por favor subraye eso, el Espíritu Santo te está advirtiendo, me está advirtiendo hoy, por favor, para que usted escuche, para que usted considere. Y en su momento Dios le advirtió a Noé, le advirtió a la gente acerca de las cosas que aún no se veían. Y allí aparece la bonita actitud de nuestro Dios, de que Él siempre nos quiere anticipar, nos quiere advertir, nos quiere enseñar las cosas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda
verdad. O sea que de manera anticipada, usted y yo podemos darnos cuenta de las cosas. Y entonces Noé, ¿qué hizo? Piense por un instante, Noé se le plantea construir un arca en medio de un lugar donde no había ni agua. Ni siquiera estaba en la costa. Ni siquiera estaba junto a un río como el Amazonas. Algo así que dijera, bueno, el arca puede estar, pero no había nada de eso. Sin embargo, Noé, ¿qué hizo? Él oyó esa visión, oyó esa instrucción de construir el arca y dice la palabra de Dios que con temor preparó el arca. Pero miren lo que dice. ¿El arca era para qué? Era para la salvación de su casa y la salvación de ¿quién más? Del mundo. Y él entendió eso. Quizá no comprendía muchas otras cosas. Y es importante que usted hoy deje que el Espíritu Santo le hable y que usted se convenza de lo urgente, de lo que está sucediendo hoy y de lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Cómo reaccionó Noé frente a esto? ¿Reaccionó con valor? Con temor. ¿Reaccionó con valentía o no? No, con temor. Él sí, pero ese temor no era de miedo, sino era el temor de reverencia, de considerar las cosas de Dios. Y entonces él, frente a una demanda radical, construir un arca en la que él no sabía nada de arcas, no sabía nada de construcción de arcas, y sin embargo él asumió esa responsabilidad de construir y preparar el arca. Capítulo 11, versículo 7. Bien, Noé fue desafiado a una obediencia radical, fruto de una demanda radical. ¿Cuál era la demanda radical que Dios estaba planteando? Era santidad. Y el mundo no quiso asumir esa responsabilidad de esa demanda que implicaba dejar de pecar. Y como consecuencia, Noé, él reacciona con una obediencia radical. Es decir, yo quiero que usted entienda, por favor, que siempre Dios está esperando una respuesta radical suya y mía. Porque ya el Señor ha hecho una demanda radical en la palabra de Dios. Y esa demanda radical implica una respuesta suya y mía radical y no es una opción. Aunque en la práctica usted puede decidir no ser valiente. Pero no hay una opción. En la palabra de Dios no se nos plantea la posibilidad de ver si sí o si no. El Señor dice, ni a izquierda ni a derecha. No hay opción. Por supuesto que Dios no impone nada. Pero eso, el hecho de que el Señor no imponga no significa que usted. Le pregunto, usted con los impuestos en este país, ¿usted tiene opción para no pagarlos y no presentarlos? No. Dígame. No. Claro, pero usted me puede decir, pero hay personas que no pagan impuestos, no presentan impuestos. Eso fue su opción. No tiene opción. Porque tarde que temprano, ¿qué va a tener esa persona que no presentó impuestos? Va a tener problemas. Luego, no es una opción. Hay que pagar impuestos. Usted no puede empezar a buscarle la vuelta a eso. Usted necesita una respuesta radical con el gobierno. Porque si usted no lo hace, el gobierno, ¿qué va a hacer? Va a actuar de una manera radical. Y hasta usted puede y yo podemos terminar en la cárcel.
Podemos tener problemas con nuestra documentación de residencia o todo lo que tiene que ver. Luego entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. La fe no es opcional. Quiero que usted entienda eso, por favor. Usted de pronto lee la Biblia, hay una demanda que la palabra de Dios le hace a usted sobre la necesidad de orar, la necesidad de ayunar. No es una opción que usted tiene. Decir es que no tengo ganas. Decir es que no me parece. Es que no me gusta ayunar. El diezmar, pues, si me alcanza y eso. No es una opción. No es una opción perdonar o no perdonar. O sí es una opción. Y ahí donde está el problema. Que muchos de nosotros hemos sido engañados por Satanás, en donde nos ha convencido de que yo soy cristiano, Jesús me ama, Dios me ama, tengo la salvación, perdono mis pecados, y entonces si yo quiero oro, si quiero, si no, no pasa nada. Dios me ama. Si yo quiero honrar a mi suegro, lo honro, si no, no lo honro. ¿Por qué? Porque no me gusta. Si yo quiero glorificar o no a Dios con mis diezmos, es si quiero. Si quiero evangelizar o no quiero evangelizar. Lo invitar a una persona a hablarle de Cristo es si quiero. Si tengo ganas, si tengo tiempo, si puede ser. Así no es el evangelio, familia. El evangelio implica responder con fe siempre. Bueno, sigamos. Génesis capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice. El Señor le dice a Moisés, hazte una arca de madera de gofer, y empieza a darle toda una cantidad de instrucciones. Ahora mire el versículo 22. ¿Qué hizo Noé? Dice, y Noé así lo hizo. Dice, hizo conforme ¿a qué? A todo. No es a lo que me parece. No es a lo que me gusta o no me gusta. Es que a mí no me gusta adorar. A mí no me gusta cantar. A mí no me gusta levantar las manos. Si usted va a la Biblia, ¿cómo dice la Biblia que debemos adorar? A mí no me gusta arrodillarme. Es que la Biblia no es, el Evangelio no es para si me gusta o no me gusta. Usted no va donde un juez a decirle, señor juez, es que a mí no me gusta parar en los bares. A mí no me gusta ir a 30 millas, no, a mí me gusta ir a 50 millas siempre, señor juez. Y entonces el juez, ¿qué le va a decir? Mire, aunque a usted no le gusta y a mí tampoco me gusta, entonces yo le tengo que quitar a usted la licencia. O se tiene que ir para la cárcel. O tiene que pagar una multa por esto. ¿Me entienden? Porque las cosas de Dios, su palabra, no es algo que se negocia. No es algo de que este versículo me gusta, este otro versículo no me gusta. Nos hemos vuelto selectivos con la palabra de Dios. Y no podemos ser selectivos. ¿Qué dice la Biblia? Hizo Noé. Hizo las cosas como debe ser. Así que familia, si usted mira por ejemplo los personajes de la Biblia, usted puede clasificar fácilmente la Biblia en los personajes en dos categorías: los valientes y los cobardes. Fácilmente usted puede hacer una clasificación de hombres y mujeres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que clasifican como cobardes o como valientes. A ver, por favor, ayúdenme. ¿Quién fue el primer cobarde de la Biblia? Hay que darle duro a ese Adán, ¿cierto?
¿Quién fue el primer cobarde de la Biblia? Caín. Caín. ¿Sería el hijo o el papá? Piénsenlo bien. El primer cobarde en la Biblia fue Satanás. Porque yo quiero que usted entienda dos aspectos de la definición de lo que es cobardía. El primer aspecto es cobarde es alguien que perjudica a otro y le hace daño a otro de forma encubierta. Póngale cuidado. Y Satanás siempre trabaja de esa forma. Él intenta hacer daño a su vida, intenta destruir su familia y lo hace de una manera encubierta. Siempre usa la mentira, siempre usa el engaño. Satanás es el primer cobarde en la Biblia. ¿Cuál será el segundo cobarde? El segundo cobarde fue Adán. Porque Adán no fue valiente para ser agradecido con Dios. Usted no ve a Adán dándole gracias a Dios por todo lo que le dio. Adán no fue valiente para hacer una oración para depender de Dios. En la Biblia usted nunca oye ni lee que dice la Biblia, y Adán oró y dio gracias. Y Adán hizo un altar para agradar a nada. Él fue un hombre cobarde cuando no fue sacerdote en su casa. ¿Por qué Eva fue engañada? Porque tenía un varón a su lado cobarde que no fue capaz de ser el sacerdote en su casa. Y cuando fue confrontado por Dios, ¿a quién llamó Dios? ¿A Eva o a Adán? A Adán lo llamó Dios. Él lo primero que hizo fue esconderse. Eso es ser cobarde. Esconderse de la responsabilidad. Cuando nos escondemos de la responsabilidad que tenemos en casa de ser hombres y mujeres de Dios, pero de verdad, no de título. No es para andar con la Biblia mostrándola y aleluya. No, familia. Es ser valientes para enseñar a nuestros hijos con las acciones. Es ser valientes para vivir la vida cristiana como es. Adán fue un cobarde que cuando fue confrontado, ¿a quién le echó la culpa? Y yo se lo quiero decir con toda claridad y con todo mi cariño. Cada vez, varón, que usted, cuando está hablando de matrimonio, de su relación, le echa la culpa a su cónyuge, usted es un cobarde. Y usted, mujer, que le echa la culpa a su marido, usted es una cobarde. Con todo mi respeto y mi cariño. Porque ¿qué es de valientes? Reconocer, no he hecho mi parte. Ah, pero es que mi mujer es una loca. Listo, es una loca. Pero usted ya hizo su parte. Ahí es donde tenemos que ver. Porque si su cónyuge es una loca o un loco, pero y usted hace lo que Dios le desafía a hacer, y usted y yo respondemos con una obediencia radical, Dios mete su mano sobre el cónyuge loco. Mete su mano sobre los hijos, mete su mano en la familia. Se ve la gloria de Dios. Él nunca ministró a Eva, por eso fue cobarde. Porque se estuvo entretenido con otras cosas más importantes que su esposa y sus hijos. Era otra cosa. ¿Dónde ocurrió el primer asesinato de la historia de la humanidad? En ese hogar.
fue precisamente un hermano contra su otro hermano. Para que usted y yo podamos entender. Adán nunca le enseñó a sus hijos el temor de Dios. Fue un cobarde. Y su esposa, en otras cosas, también lo fue. No asumieron la responsabilidad que tenían. ¿Quién fue el primer valiente? Jesús. No, estamos en Génesis. ¿Ah? Abel, ¿qué hizo Abel? Dice en Hebreos 11:4, no sé si está por ahí, monseñor, mírelo a ver si está. Pásalo, por favor. No está. Dice que él ofreció en el versículo 11, en Génesis capítulo 6, 22, dice que él ofreció un máximo y sumo sacrificio, una ofrenda más excelente, cuando decidió hacer un altar, hacer un sacrificio para agradecer a Dios. En un mundo donde ¿quién hacía eso? Nadie. Y hoy usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir diferente en un mundo que no quiere ni le interesa. Y el que usted y yo lo hagamos significará burla de los amigos. Usted deberá tomar decisiones sobre su tiempo social, sobre lo que habla, el lenguaje que habla, las palabras que usa, las relaciones interpersonales que usted tiene. Usted tendrá que ser valiente para no hacer más negocios turbios, verdades a medias, negocios con papelitos falsos. Pero es que líder, así siempre ha sido. Perdónenme, usted puede decir que siempre ha sido así, pero usted y yo necesitamos empezar a hacer las cosas como es. Líder, pero es que si yo no miento, yo no puedo trabajar. Entonces replantee su trabajo. Sea valiente y dígale a Dios. Son cosas a las que tenemos que empezar a caminar, familia. La vida cristiana no es solo que Dios me bendiga y el resto ¿qué? Ese es un bonito desafío. Por eso la vida cristiana es una bonita bonito desafío, una bonita aventura. Fácil no, porque la vida cristiana es para ¿quiénes? Es para valientes. El valiente tiene que estar dispuesto a creer. Yo quiero que veamos. ¿Y cuál sería el segundo cobarde en la Biblia? Cobarde. Sí. Segundo era. ¿Quién fue el segundo cobarde? Nosotros. Yo. Y en el camino tenemos la oportunidad de definir nuestro corazón. Con todo cariño, yo sé que usted dice, uy, pero vea, vengo a la reunión y me vienen a decirme en la cara, cobarde, ¿yo a qué vengo aquí? Bueno, familia. ¿Qué fue lo que no entendieron en la época de Noé? Y por no haber querido escuchar, ¿qué les pasó? El diluvio se los llevó. Y aquí estamos hablando de usted y su familia. De eso estamos hablando. Por eso yo tengo la responsabilidad de decirle a usted esto, para que lo considere. Y no estoy hablando a título personal, pero le estoy hablando a cada uno. Yo creo en el Señor por lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, que usted es un valiente. Porque miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado ¿qué? No nos ha dado espíritu de cobardía. Entienda, la cobardía es un espíritu.
¿Y la valentía qué es entonces? También es un espíritu. Pero Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios te ha dado según ese versículo? Léalo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Te ha dado un espíritu de poder. Te ha dado un espíritu de poder, de autoridad, dice, de amor, y te ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? ¿Qué significa un espíritu de amor? Que estoy capacitado por el Espíritu Santo para ser valiente en todas las áreas de mi vida. La Biblia dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Ok, voy a ser valiente para decir sí a la santidad. No, pero es que con este negocito que yo llevo hace 15 años, me gano una buena platica y arreglo los próximos 3 meses de mi presupuesto. Perdóneme, usted va a traer y usted no ha dado cuenta los años que usted ha traído arrastrando una maldición. Piénselo, familia. El Espíritu Santo ha sido dado a su corazón. Por eso yo creo que usted es un valiente, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted tiene la capacidad de tomar decisiones guiado por el Espíritu Santo, ajustado a la Biblia. Y usted tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Y vamos a ver esta historia que nos permita entender esto. Porque la valentía la tenemos que ejercitar, familia. La tenemos que ejercitar. Yo pensando en esto, recordaba la historia de parte de mi vida. Perdóname, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que yo de pronto cuente muchas cosas mías, pero yo soy la persona que más conozco. Y hablando de cobardía, el Espíritu Santo me recordaba esta semana que yo en el colegio, pues a mí me internaron en un colegio desde los 9 años. Y yo en el colegio tenía que defenderme solito. Y yo terminé mi bachillerato a los 16 años. O sea que yo siempre fui el más chiquito de los cursos. Yo siempre era el más chiquito de todo el grupo. Me abusaron, me pegaron, todo lo que usted quiera. ¿Pero usted cree que yo alguna vez fui capaz de darme a puños con alguien? Nunca fui capaz. Siempre me fui cobarde. Y fui terriblemente, sufrí mucho por eso, porque mis compañeros a mí me decían cosas muy tenaces y yo a la hora de pelear, yo no era capaz de pelear. Pero ahora explíquenme esto. Siendo yo un niño de 11 años, 10 años, mi hermano mayor tenía 16 años, 17 años. Pero resulta que con mi hermano mayor, ahí sí el Manolito cobarde del colegio se volvía un tigre. Y hasta bofetada le di a mi hermano mayor. Agarraba un palo y le daba palo a mis hermanos. Pero con los compañeritos, como algunos que cuando los llaman a comer, van rápido a comer. Cuando los llaman a rumbear, van rápido a rumbear. Y cuando los llaman a pelear, no aparecen. Así era yo. Y así es la vida cristiana de muchos de nosotros. En algunas áreas somos así. Somos cobardes. No asumimos. En otras quizás sí. Pero no podemos darnos el lujo de en unas sí, en otras no. Y quiero animarles a que veamos esta historia. Vamos a 2 de Samuel capítulo 23 para que veamos esta historia tan bonita que nos inspira de lo que significa ser valientes. ¿Ya lo tienen ahí? 2 de Samuel capítulo 23. Y es la historia de 3 hombres, dice la Biblia del versículos 8 al 11,
dice que hubo 3 valientes que eran valientes del rey David. Y David estaba, dice allí los versículos, estaban en una situación difícil. Quiero pedirles, por favor, ¿ya vieron 2 de Samuel? ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, en el versículo 19, 23-19, dice, él era el más renombrado de los 30, llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. O sea, ¿cuántos valientes tenía David? Tenía 3 que sobresalieron sobre todos. Y dentro de esos había otro grupo que eran ¿cuántos? 30. Eran 33 valientes del rey David. Y David estaba enfrentando un momento difícil. Él estaba en una cueva. Cerca de la cueva estaban los filisteos, los enemigos, rodeándolo a él. Y Belén, la ciudad de David, su propia ciudad, estaba en manos de los filisteos. ¿Ok? Él llevaba allí mucho tiempo y seguramente estaba cansado, agotado, ansioso, frente al enemigo. Todas las situaciones que implicaba estar allí. Y entonces, enfrentando esa situación difícil, miren el versículo, capítulo 23, versículo 15. ¿Ya lo tienen ahí? Dice en el versículo 15, y David dijo con vehemencia. O sea, ¿qué significa con vehemencia? Dijo algo en voz alta. Expresó un deseo de su corazón. Tenía un anhelo en su corazón. El rey. ¿Y qué dijo? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de allá de Belén? ¿Cómo estaba Belén? ¿En manos de quién estaba Belén? Y había otro campamento ahí entre donde estaba David y Belén. O sea, ¿era factible tomar agua del pozo de Belén? Ahora, ¿él dio una orden? ¿O expresó simplemente un deseo? Si quiere, póngale esta palabra. Fue un antojo. Simplemente dijo en voz alta, ¿quién pudiera tomar agüita del pozo de Belén? Y miren lo tremendo, versículo 16. Entonces los 3 valientes, ¿qué hicieron? Irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Tomaron y la trajeron a David. Miren, pare por ahí, hasta ahí ahorita seguimos leyendo. ¿Qué hicieron estos 3 valientes? Cuando su líder dice, ¿quién tomara del agüita de allá de Belén? Era su rey el que estaba hablando. Y ellos inmediatamente, ¿qué hicieron los 3? Arriesgaron su vida. No era una orden. Y déjeme decirle, yo no le estoy predicando esto para que usted entonces, que enseñarle que cuando yo diga algo aquí, entonces usted tiene que ir a correr porque el líder, el pastor quiere algo. No, a mí esto más bien también me enseña a tener cuidado cuando yo expreso una necesidad. Y toda necesidad que yo tenga debo expresárselas al Señor. Porque puedo manipular a alguno de ustedes para que consiga algo para mí. Porque sé el corazón generoso de algunos de ustedes. Pero yo quiero que usted vea y entienda, estos 3 hombres toman una decisión valiente. Ellos no se ponen a pensar, solo somos 3. Allá hay una guarnición de filisteos. Allá en la ciudad, en Belén, está lleno de filisteos.
Tenemos que pasar un campamento, entrar a la ciudad, enfrentar enemigos, arriesgar nuestra vida, sacar agua y volver y traerla. ¿Valdrá la pena agua para el rey? Pregunto, ¿midieron los costos? Ellos perfectamente podrían haber hecho algo sencillo. Hubieran podido haber dicho, a ver, somos 3. ¿Por qué no vamos y conseguimos agua en otro lugar? Traigámosle agua de otro lado. ¿Por qué tiene que ser de Belén? ¿Él estaba imponiendo? No lo estaba imponiendo. Ellos podrían haber dicho, y si vamos, hacemos eso, nos arriesgamos y después venimos y nos sale con el cuento de que no, gracias, ya no tengo sed. ¿Eran posibilidades o no? ¿Y por qué no dijeron, y mandemos a otros a que vayan por el agua para el líder? ¿Por qué ir nosotros? ¿Por qué arriesgarme yo? ¿Por qué arriesgarme por el centi? Que vayan otros. Pero yo quiero que usted entienda que aquí hay algo muy especial. Es ¿quiénes eran estos 30? ¿De dónde salieron estos 3 valientes y estos 30 valientes? Abra su Biblia, vaya al capítulo, a Primera de Samuel. Estamos en Segunda de Samuel. Le invito a que vaya a Primera de Samuel, capítulo 22. Para que usted descubra de dónde salieron esos valientes. ¿Por qué estos valientes estaban dispuestos a tener una obediencia radical, aunque esto no era una orden? ¿Por qué estos 3 estaban dispuestos a dar su vida por el rey? ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel 22. Dice en el versículo 1 y 2 que a David se le pegaron ¿cuántas personas? Dice al final del versículo 2, ¿cuántas personas? ¿Cuántas leen ahí? 400 personas. Y esas 400 personas tenían 3 características. ¿Cuál es la primera característica que tenía esa gente? Gente que estaba afligida de espíritu. ¿Qué es una persona afligida de espíritu? ¿Ah? Una persona deprimida, angustiada, negativa, complicada, conflictiva. Eso es un afligido de espíritu. Aparte de eso, ¿qué tenían los 400? ¿Cómo estaban financieramente? Endeudados, emproblemados económicamente, sus familias en problemas. Y para completar el asunto, no solo estaban afligidos, sino que estaban endeudados, además estaban ¿cómo? Vladimir, amargados, llenos de amargura, Y yo le pregunto, ¿usted qué hace con 400 personas así? Si cuando usted y yo estamos así, no nos soportamos nosotros mismos, ¿usted soportaría una esposa así? ¿Usted soportaría un marido así? ¿Usted está dispuesto a soportar a alguien así? ¿Cuántos eran? ¿Qué hizo David con esos 400? Dice la Biblia que David se hizo jefe de ellos. ¿Saben lo que hizo David por esa gente? Gente por la que nadie daba nada. Él les dijo a ellos, vengan. ¿Y de dónde salieron años después estos valientes que están allá, que estamos hablando hoy? ¿De dónde salieron los 30 valientes? De este grupo de 400. Ahora,
Si la Biblia dice que había 33 valientes, ¿cuántos cobardes hubo aquí en estos 400? 700. La mayoría. 300. Pero usted no tiene que ser parte de la mayoría de los cobardes. ¿Qué hizo el rey David por ellos? Y yo ahora le pregunto, ¿quién es el rey de su vida? ¿Quién es el rey de su corazón? ¿Quién es el que tiene el señorío de su vida? Y estos hombres, solo con el saber el deseo de su rey, fueron y hicieron lo que tenían que hacer. Porque era el deseo del rey, de mi rey. Yo le pregunto, ¿cuáles son los deseos de Jesús? ¿Cuáles son los deseos del Señor Jesús? Que usted y yo estamos dispuestos a ir, a atravesar el campamento, a arriesgar nuestra vida por el deseo del rey. Ahí es donde se mide y se calibra tu cristianismo. ¿Me están entendiendo, familia? ¿Cómo te la juegas? ¿Valdrá la pena que usted y yo, por el deseo de Jesús, usted y yo le pregunto, ¿cuáles son los deseos de Jesús? A ver, ¿cuál es el deseo del Señor Jesús respecto de su vida, respecto de su familia, respecto de la comunidad? Dígame, ¿cuál es el deseo? La pregunta es, ¿usted está lo demasiado cerca de su rey, el rey Jesús, para moverse por los deseos? Los deseos de su rey. Cuando usted escucha a su jefe, cuando usted escucha a sus hijos, ¿no corre? ¿No corre? Cuando su jefe le dice a usted, yo tengo el deseo de pagarle a usted más plata si consigue más objetivos, le doy un bono de 5,000 extras. ¿Usted qué hace? ¿No se arriesga en el campamento los filisteos? Y cuando el Señor habla de los deseos de la gente que se está perdiendo sin Cristo, ¿no es el deseo del Señor que el próximo sábado, el próximo domingo, tengamos mujeres que puedan escuchar del Señor? ¿No es eso el deseo del Señor? La pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer en esta semana que te queda? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y por eso yo hoy quiero darles el desafío a dos cosas grandes que son por la vida y por la familia. Porque por esa razón, hoy la iglesia de Jesús, y seguramente parte de nuestra iglesia en Miami Centro, no es una iglesia que está corriendo riesgos para cumplir el deseo de nuestro Rey Jesús. Pero tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo. Desafío por la vida, le voy a explicar. Según el estado de la Florida, si nosotros levantamos 892,000 firmas diciendo no al aborto, póngale cuidado, por favor. Esto no lo definen los señores senadores o los señores senadores estatales, no sé cómo se le llamarán. Esto no lo definen los políticos. ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? Nosotros. Si nosotros levantamos los que estuvimos empadronados en el padrón electoral, levantamos y le presentamos al estado de la Florida 892,000 firmas, ellos tienen obligatoriamente que poner una enmienda en donde va a decir
que mientras en el instante en que un médico detecte que hay un corazón latiendo, no puede haber aborto. Entonces, ¿qué oramos? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a orar nomás? ¿Cuántas son las firmas que dije? 892,000. Y claro, usted empieza a hacer cuentas. ¿Y cuántas me tocan a mí? El pastor está loco. ¿De dónde vamos a sacar 892,000? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, allí está una multitud de 5,000 personas que hay que alimentar. Jesús, ¿qué les dijo? Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Nosotros? Y al minutico, ¿quién apareció? Apareció un niño, un jovencito. Dijo, aquí hay unos pancitos y unos pescaditos. Que en tus manos, Señor, algo puede suceder. Ese Felipe no se puso, a ver, hagamos una comisión y veamos y que la comisión termine diciendo, hemos concluido que no es posible. No tenemos plata, no tenemos, estamos post pandemia, ¿cómo vamos? Todas las explicaciones. Yo les quiero pedir, ustedes están dispuestos a acompañar. Es el deseo de nuestro Rey Jesús que se sigan asesinando niños en la Florida. A ver, no escucho nada. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tenemos hasta el mes de diciembre. Y claro, tranquilos, esto no es un plan mío ni es un proyecto mío. Es que acabo de conocer ese proyecto. Y yo quiero invitarles a ustedes a que hagamos parte de ese deseo que es el deseo del Rey. ¿Y qué implica? Le pregunto, ¿qué pasaría si cada uno de los que somos miembros de esta familia del CENTI levantamos 20 firmas, solo 20, de aquí a 6 meses? ¿Qué pasaría si somos 60, 70 personas en la iglesia? ¿Cuánto es? Multiplique. Y podemos presentar esas firmas. Claro, es un porcentaje muy poquito. Pero lo podemos hacer por amor al Señor, porque es el deseo del Rey, porque es la protección de la vida. Ahora, ¿cuál es el costo de no ser radicales en esto? ¿Cuántos niños van a seguir siendo asesinados durante este próximo semestre y los del siguiente año? ¿Me están entendiendo? Ahora usted me puede decir, Manuel se está metiendo en política. No, no me estoy metiendo en política. Yo me estoy comprometiendo. Y creo que podemos hacer una ayuda, un aporte en esto. ¿O no? Eso es un sueño por la vida. Yo le estoy haciendo a ustedes el desafío del sueño de Dios por su familia. Y usted puede pensar lo que quiera. Yo a usted no le estoy vendiendo un campamento para el mes de septiembre, de agosto. No le estoy vendiendo un campamento. Pero le estoy desafiando a que usted entienda si es el deseo de Dios que después de lo que usted en su familia y yo hemos vivido después de todo este año, si su familia vale y merece recibir un fin de semana de teoterapia. Claro, es que hemos estado encerrados. ¿Cuánto paga usted por irse de vacaciones? Porque ha estado encerrado, ¿sí o no? Y paga tiquetes y paga lo que sea. Está bien, gloria a Dios. ¿Estaría dispuesto a invertir eso por su familia? ¿O el impedimento va a ser qué? Gracias a Dios que no tengo sino 30 cupos. Perdóneme que lo diga así. ¿Sabe por qué? 30 cupos. ¿Cuántos valientes fue que son ahí en la Biblia? 30. Bueno.
Y usted puede decir, me voy a arrodillar, voy a ayunar, voy a dar el paso de fe, no tengo la plata, voy a ayunar, voy a dejar de comer por ir a ese campamento, voy a hacerlo por mi familia. Y no es para el Sendi, es para usted. ¿No será el deseo de Dios que el próximo domingo, mujeres, escuchen de Dios? Yo le animo a que usted lo considere. Yo hoy le he predicado a usted, le he compartido esto intencionalmente por este desafío que tenemos de las firmas, por este desafío que tenemos del campamento. Usted toma su decisión. Yo quiero que usted le diga al Espíritu Santo si ese es el deseo de Él. Si es el deseo de que su familia tenga un fin de semana de encuentro con el Señor. Si es su deseo que no haya más asesinatos de niños. Y esto es solo para empezar, familia. Porque ahí es donde está nuestro gran problema. Que nosotros queremos disfrutar la gracia de Dios. Queremos disfrutar la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Nosotros sabemos que Dios nos ama, su perdón, todo eso, es que es rico, gloria a Dios. Pero hemos desconectado eso con el propósito. Si disfrutas la gracia, disfrutas la misericordia, disfrutas el amor y disfrutas el perdón, tienes que conectarte con el propósito de Dios detrás de todo esto a través de tu obediencia radical y entrega total. No tienes opción. Si es que quieres ser un valiente, al estilo de estos que estuvieron dispuestos a dar su vida. Y termino con esto. Versículo 16. Le trajeron el agua a David. ¿Saben qué hizo el rey David? Dice el versículo 16, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, yo no soy digno de tomar esa agua, yo la derramo. Porque para David esa agua, ¿qué era? Sangre. Y yo le pregunto, ¿quién es el único digno de recibir una ofrenda como esas, un regalo como esas? Solamente Dios. ¿Quién es digno de ser obedecido de esa manera radical? ¿Quién es digno de eso, de vivir en santidad en serio? Dios es el único digno de vivir así. Una ofrenda de sangre solo es ofrecida al único digno de recibirla, que es Dios. Nadie es digno de convertir sus sueños en los míos, solo Dios. Solo Dios es digno de él. Qué lindo que usted y yo podamos ser tan cercanos a Dios, de querer oír sus sueños, salir a cumplir el sueño de Papá Dios en este momento. ¿Cuál fue el sueño del Señor en la época de Noé? La salvación. ¿Cuál fue el sueño del Señor con Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y en el momento tuvo que decidirse si Abraham era un cobarde o era un valiente. Y el Señor le dijo, entrégame a Isaac. ¿En qué estaba pensando el Señor? En la salvación del mundo. Y estamos a puertas del último tiempo. Y ahora nosotros los cristianos estamos quietos, sentaditos, muy cómodos. Y yo le hablo a usted no porque usted sea un cobarde,
sino porque usted es un valiente. Yo le digo a usted, atrévase con estos tres. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que ellos estaban cerca del corazón de su rey y estaban listos a los sueños de su rey. El problema suyo y mío es que nosotros estamos enredados con nuestros sueños, nuestros proyectos, mi casa, mi esposo, mi mamá, mi suegro, mis hijos, la plata, la finca, el proyecto allí. Y eso no está mal. El problema es cuando ese sueño, esos sueños son más importantes que el sueño de Dios. Y la Biblia asegura que cuando usted se dedica al sueño de Él, Él se encarga de su casita y de sus vacas. Piénselo. Vamos a ponernos de pie.